Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? ¿Ya listo para celebrar el centenario de Radio Educación? Pues lo hemos celebrado, mi querida Graciela, de muchas maneras, en la reflexión, en la acción, desde pues todo el año prácticamente, ¿no? Pero se acerca la fecha fatídica, somos muy dados a las fechas, a las efemérides, y el 30 de noviembre pues estaremos muy contentos de celebrar 100 años de esta emisora que tanto queremos y por la que tanto trabajamos. Así es, y bueno, pues vamos a llegar a este centenario con el anuncio de un recorte presupuestal de 7% para 2025 a la Secretaría de Cultura, y pues esto obviamente nos va a afectar. Sí, hay que recordar que Radio Educación es una emisora pública, que es un órgano desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Cultura, y la labor de nuestra emisora ha sido reconocida en el Congreso de la Unión. Hace unos días, por cierto, recibió un reconocimiento especial en la ceremonia del Premio Nacional de Periodismo 2023 por el papel fundamental que ha jugado la emisora en la construcción de una sociedad más justa, más educada, más informada. Y hay que decir, sí, como bien dices, desde hace mucho, Graciela, la emisora lleva décadas sobreviviendo recortes presupuestales que han sido impulsados pues por todos los partidos políticos que han estado en el gobierno. Pues hoy en El Fin Justifica a los Medios vamos a conversar sobre cuáles son las expectativas que se tienen para Radio Educación desde la perspectiva de las autoridades y de las y los trabajadores de esta emisora. Para ello tendremos la presencia de nuestro director Jesús Alejo Santiago y de Ángeles Medina, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Radio Educación. También les presentaremos, como cada programa, un resumen con las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Quédese y participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Qué bueno que nos escucha al aire por alguna de nuestras frecuencias o a través de nuestras emisoras hermanas. Le damos la más cordial bienvenida también a quienes lo hacen vía internet. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en las redes sociales de El Fin Justifica los Medios y por supuesto en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica los Medios. También nos puede encontrar para un comentario, una opinión, un punto de vista, reflexión, una crítica en la red social X como @Radio El Fin, en Facebook El Fin Justifica a los Medios, y el número de WhatsApp para dejar un mensaje es 55 12 33 29 15. Le invitamos ahora a escuchar Notimedios, con las noticias de comunicación más importantes de la semana realizadas por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. La Cámara de Diputados aprobó con 332 votos a favor, 119 en contra y ninguna abstención la creación de un nuevo órgano regulador que fusionará las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, y la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, destacó que el nuevo organismo será independiente y estará facultado para llevar a cabo investigaciones, imponer sanciones y reducir tiempos en los procesos regulatorios. Este proyecto de reforma también incluye la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y otros organismos autónomos. Esto ya ha sido enviado al Senado para su análisis y discusión. En Querétaro, la activista Mayra Dávila, integrante del colectivo ADAX Digitales, junto con el diputado local de Morena, Homero Barrera McDonald,
presentó una iniciativa de ley para combatir la violencia digital y mediática. Mencionó que aunque la violencia digital fue reconocida como delito a nivel federal desde 2021, bajo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Querétaro ocupa el tercer lugar a nivel nacional en casos de ciberacoso entre adolescentes de 12 a 19 años. La iniciativa busca que las plataformas digitales refuercen sus políticas de protección hacia las usuarias y respondan con mayor rapidez a las denuncias, en coordinación con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En noticias internacionales, la Policía de Chile recibirá capacitación de la UNESCO para mejorar la protección de la libertad de expresión y la seguridad de periodistas. Desde 2013, la UNESCO ha formado a más de 12.000 agentes de seguridad en todo el mundo. La capacitación en Chile incluirá el protocolo de intervención para promover buenas prácticas entre las fuerzas del orden y los medios, especialmente en contextos de conflicto. Un tribunal ruso ha solicitado la detención de Catherine Norris-Trent, periodista del canal de noticias France 24, acusada de ingresar ilegalmente a la región de Kursk, en el sector controlado por Ucrania. La periodista franco-británica fue señalada por su reportaje transmitido a finales de septiembre, que mostró los daños causados por los enfrentamientos entre las fuerzas rusas y ucranianas. Durante su visita, Norris-Trent pudo entrevistar a civiles rusos y observar los efectos de los combates en dos pueblos de la zona. Rusia ha iniciado procesos penales contra otros periodistas extranjeros que informaron en Kursk, incluidos reporteros de CNN y Deutsche Welle. Aunque estos periodistas no se encuentran actualmente en Rusia, enfrentarían hasta 5 años de prisión si regresan al país. El gobierno israelí aprobó una ley que obliga a cualquier organismo que reciba financiación estatal a dejar de anunciarse, cancelar las suscripciones pagadas por el Estado y a cortar toda comunicación con el periódico Haaretz. La medida se originó debido a la postura crítica del periódico, que ha cuestionado las acciones militares del primer ministro en Gaza y Líbano, así como la ocupación de territorios palestinos. El gobierno israelí justifica la ley argumentando que los editoriales de Haaretz dañan la legitimidad del derecho de Israel a defenderse. La medida ha generado fuertes críticas tanto dentro como fuera de Israel, preocupando a organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa. Hasta aquí las noticias más importantes de comunicación de esta semana. La invitación es muy cordial para que escuche usted Notimedios y esté bien informado en el ámbito de la comunicación, de las redes sociales, las noticias importantes de nuestro tiempo. Gracias por participar en la red social X. Nos encuentra como @Radio El Fin. El número de WhatsApp al que puede dejar un mensaje es 55 12 33 29 15 y en Facebook nos encuentra como El Fin Justifica a los Medios. Continuamos con nuestro programa. La entrevista. Expectativas para Radio Educación en 2025. Radio Educación es la emisora pública y cultural con mayor trayectoria en México. Fue creada por iniciativa de José Vasconcelos en 1924, pero durante las primeras 4 décadas de existencia salió del aire en al menos 2 ocasiones. Fue hasta mediados de los años 70 que se reinició como un proyecto de radio pública, educativa y cultural. A partir de ahí, y bajo el cobijo de la Secretaría de Educación Pública, Radio Educación tuvo estabilidad en cuanto a sus transmisiones, pero la lucha por su independencia y por un presupuesto digno, desde aquel entonces y hasta ahora, no ha cesado. Hoy, en los inicios del segundo piso de la Cuarta Transformación, ha sido anunciado un recorte presupuestal del 30% a los recursos de la Secretaría de Cultura, un recorte que por supuesto impactará a Radio Educación, a quien se tiene previsto disminuir en al menos 7 millones de pesos su ya raquítico presupuesto. Pero para hablar de las expectativas que se tienen para Radio Educación desde la dirección y desde la parte laboral, tenemos la presencia
presencia del licenciado Jesús Alejo Santiago, director general de Radio Educación, y de la maestra Ángeles Medina González, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Radio Educación. Les agradezco su disposición para esta charla. Muchas gracias. Al contrario, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias a la audiencia también. Jesús Alejo Santiago, gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad. Y yo iniciaría preguntándote, desde tu punto de vista, ¿cómo llega Radio Educación a su centenario? Es una pregunta siempre muy interesante, porque si uno siente o intenta palpar la parte operativa, la parte creativa de Radio Educación, pues uno diría que llega con grandes expectativas, porque estamos ante una comunidad que ha seguido trabajando a lo largo de los años, a pesar de los desafíos y los retos que nos hemos enfrentado. Pero por supuesto, del otro lado, y creo que de eso nadie se escapa o nadie deja de reconocerlo, están precisamente esos desafíos y esos retos que tenemos todo el tiempo para tratar de superar la realidad en la que nos enfrentamos, perteneciendo, por supuesto, a un cambio, ya no digamos de régimen político, sino un cambio de mentalidad, un cambio de visión del mundo, donde se encarga a quienes están al frente de las instituciones el estar muy atentos al uso de los recursos, el cuidar, como se dice muchas veces, cada peso que se nos entrega, porque a final de cuentas son recursos, es un presupuesto que viene precisamente de la sociedad, y eso es el reto permanente al que estamos. Sabemos, por ejemplo, que desde hace muchos años Radio Educación enfrenta el reto tecnológico, que no nos hemos actualizado, pero sin duda ese tipo de aspectos son con los que hay que estar enfrentando todo el tiempo y por los cuales hay que estar luchando. Afortunadamente, como te decía, la parte creativa sigue avante, sigue trabajando, sigue haciendo sus cosas y las sigue haciendo con la calidad de Radio Educación. Sí, definitivamente los medios públicos en nuestro país pues siempre han trabajado con recursos exiguos y bueno, también han contado con gente que tiene mucha vocación de servicio y que con mucha creatividad pues logra salvar estas condiciones que pues, definitivamente son insuficientes para el momento que estamos viviendo, que es de una transición tecnológica, de una radio que está en convergencia con las tecnologías digitales. Y bueno, en esta situación, pues precisamente no se ha podido hacer del todo y de la manera más óptima esta transición, esta convergencia, esta pues reingeniería que requeriría una radio como la nuestra. Y en este sentido, pues ante los recortes presupuestales que se vislumbran para este año, que ojalá que tengan todavía oportunidad de componerse y de pensarse bien, ¿cuáles son los retos que enfrenta Radio Educación y cuáles serían los más urgentes de atender? Primero Jesús y después Ángeles Medina, por favor. Yo ahí insistiría en una parte, Graciela, y qué bueno que nos das la oportunidad de reflexionar sobre ese punto. Es cierto que Radio Educación desde hace muchos años no es una novedad, necesita de esta reingeniería, necesita de esta actualización, de la modernización en la parte tecnológica. También es cierto que en la parte más de los trabajadores, de la lucha que han emprendido los trabajadores, se ha dado mucho esta necesidad de actualizar desde tabuladores o hasta los mismos sueldos, algo que, como bien mencionas, se ha resuelto con mucha creatividad. Y se sigue resolviendo con mucha creatividad aún en la actualidad, porque a final de cuentas seguimos estando enfrentando este tipo de retos, enfrentando estos desafíos, viendo precisamente cómo logramos mantener estas instalaciones, cómo logramos sostener toda una estructura que no solo es además de una sola persona, sino es de todo un equipo directivo que es el que está a cargo de la administración de una emisora tan importante como la nuestra. Si bien uno asume las responsabilidades y las consecuencias de sus decisiones en
este caso tu servidor como director general de Radio Educación, pues por supuesto hay detrás de mí una directora de producción y planeación y un director de administración, finanzas y desarrollo técnico que hemos acompañado esta transición y hemos buscado las mejores salidas y hemos desarrollado todas las gestiones que están a nuestro alcance para poder sobreponernos a una situación que sin duda es de un reto. Y eso lo podemos decir abiertamente porque no es una novedad, no es algo que estemos sacando del cajón de los secretos, es algo palpable y real. Ahí viene precisamente uno de los grandes retos de la radio pública y de Radio Educación en particular. Cómo seguirnos sosteniendo, cómo seguir mostrando ese camino que ha mostrado la emisora a lo largo de los años, con esta identidad y con esta participación frente a otras radios, ya sea estatales, comunitarias, indígenas, universitarias. Cómo seguirle haciendo es precisamente como hemos platicado en distintas ocasiones, con la colaboración que podamos desarrollar entre todos, y entre todos seguimos trabajando de la misma manera y sobre todo seguimos apostando, porque solo mediante el diálogo y mediante esta convergencia de la que hablas, porque es una convergencia que a todos nos afecta o a todos nos beneficia, pues sin duda podríamos salir adelante de una circunstancia que, insisto, si bien estamos hablando de la radio pública, es una circunstancia que nos ha tomado a todas las instituciones por sorpresa y que nos ha tomado a todas las instituciones con estos retos y estos desafíos. No es un asunto solo de cultura, aunque a nosotros lo que nos debe preocupar es precisamente lo de cultura y precisamente lo de la radio pública. Ángeles Medina, ¿cuál es tu análisis en torno a esta circunstancia, los retos que enfrenta una radio pública como Radio Educación? Sí, gracias, José Ángel. Pues efectivamente coincido en que solo a través del diálogo es que vamos a poder construir acuerdos que permitan a Radio Educación obtener mayores recursos. Yo creo que ahora estamos llegando a este centenario, desafortunadamente con este anuncio de un recorte presupuestal de por lo menos 7 millones de pesos que se suma a los recortes presupuestales que ha habido anteriormente, y pueden ser muchas las expectativas que se tienen en cuanto a Radio Educación, también al trabajo creativo que desde las autoridades, desde los propios trabajadores y trabajadoras hemos impulsado para poder seguir subsistiendo en este escenario, como decían al principio, raquítico, presupuestalmente hablando, pero yo creo que este anuncio, pues sí más nos pone a pensar sobre los desafíos. Y bien decía Jesús que uno de los grandes desafíos, pues es la modernización tecnológica de la emisora. Si no hay diálogo, si no hay apertura por parte de la Secretaría de Cultura, pues las expectativas pueden ser muchas, pero la realidad es avasallante en ese sentido, y realmente tendríamos pocas oportunidades o pocas posibilidades de seguir subsistiendo de la manera en la que lo estamos haciendo, con el nivel de producción que estamos generando anualmente y que se ha mantenido esta producción a pesar de estos recortes presupuestales. Yo, desde luego, las y los trabajadores hemos hecho un constante llamado a la Secretaría de Cultura a establecer mesas de diálogo. Entiendo, por supuesto, lo que comenta Jesús Alejo en el sentido de que se han hecho las negociaciones correspondientes para poder dotar a Radio Educación de mayores recursos y también de una tecnología adecuada para enfrentar justamente los retos tecnológicos que hay hoy en día. Pero si no hay apertura, si no hay escucha por parte de la Secretaría de Cultura, pues los escenarios que tiene esta radiodifusora pública y cultural, la primera radiodifusora pública y cultural en México, pues desafortunadamente son pocos. Yo lo que
considero es que se tendría que revisar desde el Congreso de la Unión en la propia Secretaría este recorte presupuestal que se está planteando. Se ha dicho por parte de algunos legisladores que todavía se va a revisar. Bueno, pues estaremos realizando, yo creo que desde la dirección, desde la Secretaría de Cultura y por supuesto desde la base de trabajadores y trabajadoras en reeducación, las gestiones correspondientes para tratar de revertir esta situación, porque no solo es este recurso el que se estaría reduciendo, sino llevamos al menos una década insistiendo en la apertura de una cartera que sería justamente para la compra de equipos que hasta ahora no se ha abierto, y con un recorte como esto, pues la expectativa que teníamos de que esto pudiera darse en este segundo piso de la cuarta transformación, pues prácticamente se van al piso, ¿no? Entonces, el análisis, pues es eso, son más los retos que enfrenta Radio Educación y también son muchas las expectativas, pero sin recursos difícilmente podemos, a partir de la creatividad, seguir saliendo, seguir subsistiendo de la manera en la que lo hemos hecho en Radio Educación. Circunstancias complicadas, ciertamente, las que enfrentan los medios públicos en general, Radio Educación en particular. El sector de cultura, Jesús, tú como reportero de larga data, pues conoces que siempre el sector más castigado ha sido el de la cultura, y la comunidad cultural se hace presente, por supuesto, muchas veces con poca efectividad. Pero en este panorama de dificultades, de retos, pienso, por ejemplo, has hablado de la renovación de equipos de transmisión, que luego son muy caros y complicados, y luego con la relación con Estados Unidos, que también va a tener sus bemoles, se complica más. Pero también veo, por ejemplo, el alcance y cobertura de Radio Educación, que es una circunstancia que estábamos, por ejemplo, en la FM con 6,000 watts de potencia. Está complicado el panorama y son muchas cosas con las que jugar, ¿no? Allá, por supuesto, son muchos los retos, también se plantean desde esa perspectiva. Digo, uno de los menos importantes, como decías, José Ángel, es de la relación con Estados Unidos. Pues no importa tanto, porque a final de cuentas todas estas herramientas tecnológicas que necesitamos vienen de Europa. El problema es que se compran en dólares. Entonces, lo mejor es aprovechar circunstancias económicas favorables en la cotización para acceder, digamos, a esos recursos de manera más sencilla. Pero entiendo muy bien lo que señalas en este sentido, sobre todo este señalamiento que es muy puntual. La cultura siempre se ha diseñado como el sector más castigado. Sin embargo, y ahí sí, siendo reportero y ahora con la experiencia que estoy adquiriendo como funcionario público, como servidor público, me parece que sí, yo he tenido que aprender como a valorar los esfuerzos que se hacen en diferentes aspectos. Este tipo de proyectos, por supuesto, vienen de la Secretaría de Hacienda, se transforman en el legislativo, y ya de ahí se empiezan a bajar con otras circunstancias, que es, como bien decía Ángeles, que se espera que los mismos diputados reviertan esta situación. Pero, por ejemplo, hay que recordar que afortunadamente, o lo podemos señalar de esa manera, la Secretaría de Cultura por lo general suele apoyar a la institución, suele apoyar a Radio Educación. El problema es el momento en el que lo hace, que de pronto puede ser ya a finales de un año fiscal, ya es ahí donde se complica todo este panorama. Tan solo hay que recordar, teniendo esta cantidad, esta cifra aproximada, que en el 2023 tuvimos un original de alrededor de 82 millones de pesos. Fue con el presupuesto con el que salimos, y cerramos con 94 millones de pesos. Esto es 12 millones de pesos más, que representaría entre el 10 y el 12% adicional.
Y estas aportaciones, pues por supuesto, vienen de la Secretaría de Cultura y vienen del reconocimiento de la Secretaría de Cultura de la importancia que puede tener radio. No se dan, eso yo creo que no podemos ocultarlo y se debe reconocer, no se dan en las circunstancias en que uno como servidor público quisiera para poder, digamos, distribuir o diseminar los recursos de manera adecuada y en el momento en el que hay ciertos compromisos institucionales. Eso a mí en lo personal como experiencia me ha quedado muy claro, pero también me queda muy claro que al final la Secretaría de Cultura viene a apoyarnos. Está la otra parte que me parece también fundamental, la imposibilidad de abrir una cartera de inversión para poder adquirir estas herramientas, los transmisores de AM que nos surgen, la renovación de cabinas y estudios. Pues la mejor manera sería teniendo esta cartera, porque nosotros no tenemos abiertos, por utilizar el término, uno de los capítulos que nos permitiría hacer estas inversiones. Ese es en realidad otro de los grandes retos que tenemos para poder superar las circunstancias en las que está la emisora. Pero este es un círculo vicioso que, por supuesto, a todos nos preocupa. Es obvio que necesitamos renovar toda esta parte tecnológica. Yo creo que eso todos lo reconocemos, más los ingenieros, ¿no? Pero también es obvio que tenemos que dotar de mejores condiciones a quienes son los creativos de la institución, a los productores, a los reporteros, a los redactores, a quienes participan en la creación de muchos de estos contenidos, los programadores musicales, en realidad toda esta gente, para que precisamente tengamos algo que compartir, porque muchas veces ese es un problema. Si no tenemos que compartir, ¿para qué queremos las mejores herramientas? Pero está la otra parte. ¿Para qué tenemos los mejores contenidos si no tenemos las mejores herramientas para hacer llegar nuestro discurso? Y como bien decías, nosotros que estamos en una circunstancia que en una primera lectura sería ideal, porque estamos entre Radio UNAM, en FM, estamos entre Radio UNAM y W Radio, es obvio que por las potencias que maneja sobre todo W Radio, pues nos absorbe. Pero también hay que señalar que para hacer cambios, transformaciones de potencia de la emisora es también todo un proceso que se sigue ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero que se tiene que seguir un procedimiento para solicitar un cambio y para ver cómo nos metemos ya, digamos, dentro de esa circunstancia en el dial. Entonces, sí hay muchos, por supuesto, muchos retos que tiene la emisora. Y no es que quiera uno hacer a un lado esos retos, esos desafíos. Yo creo que hay que tenerlas presentes todo el tiempo y si me permiten recordarlo, en gran parte de los discursos en los que he tenido la oportunidad de señalarlo, yo lo digo tal cual. Radio Educación enfrenta recursos presupuestales. Radio Educación necesita renovar sus herramientas tecnológicas, pero al mismo tiempo Radio Educación está llegando a 100 años con un discurso y con contenidos que siguen siendo vigentes, que siguen siendo creativos y que necesitan simplemente seguir trabajándose de esa manera para decirle a los demás, aquí está Radio Educación y tiene estos contenidos. Tienen que venir a ayudarnos porque es la única manera de seguir manteniendo a una emisora que no solo es un emblema de la Ciudad de México o de México como país, sino que es un emblema de la radio en Hispanoamérica, José Ángel. Definitivamente, totalmente de acuerdo, Jesús, pero queda la impresión de que esta percepción no es comprendida por los legisladores o por algunas instancias del gobierno, porque pareciera como que se cree que la radio ya es un medio viejo, que ya no tiene vigencia y que lo de ahora son las redes sociales, y que se ve esta cuestión del presupuesto como un gasto y no como una inversión. En este programa hemos hablado en un par de ocasiones de los procesos de reconversión digital de la radio y televisión de Valencia y de Madrid, en España, y bueno, se ha visto cómo la Unión Europea ha invertido fuertemente
fuertes sumas de dinero para hacer una tecnología, un cambio que abarca la parte administrativa, tecnológica e incluso laboral, porque en muchos sentidos implica también una renovación generacional, capacitación y un cambio de paradigma en cuanto a cómo se hace la radio. Sin embargo, bueno, pareciera como que este tema no es bien comprendido desde el gobierno. Yo les preguntaría a Ángeles Medina y posteriormente a Jesús, si consideran que vamos a ser escuchados por los diputados, si se está buscando un acercamiento con ellos para sensibilizarlos en este sentido y hacerles comprender la labor tan importante que tiene Radio Educación, como también muchas otras emisoras públicas. Ángeles. Sí, por supuesto, desde la parte de las y los trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Radio Educación, sí se está buscando un acercamiento con los presidentes de la Comisión de Cultura y de la Comisión de Radio y Televisión, también con Ricardo Monreal, ahí en la Cámara de Diputados, justamente para hablar de la importancia que tiene Radio Educación y de una u otra manera sensibilizarlos respecto a este recorte presupuestal que se plantea para la emisora. Me parece que lo que acabas de comentar, Graciela, es muy cierto. En el caso, por ejemplo, que hemos visto en otros países, me parece que tiene que ver también con la viabilidad que se ve hacia estos medios de comunicación, sobre todo en lo que tiene que ver con los medios públicos. En el caso de Radio Educación, sabemos que radio tiene una historia muy rica en cuanto a testimonio, en cuanto a materiales que tiene, en cuanto a programación y contenidos, por supuesto, que atienden diversas de problemáticas o circunstancias sociales que enfrentamos hoy en día. Sin embargo, de pronto pareciera que de pronto se dejó de escuchar a Radio Educación. Sí ha habido en algunos casos comentarios sobre todo antes cuando solo éramos AM y aún no teníamos las frecuencias que ahora tenemos como emisora pública, órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura, se decía que pues éramos un gasto mayor, ¿no? Por supuesto por el número de trabajadores y demás. Sin embargo, nosotros o la emisora ha ido adquiriendo otras frecuencias y seguimos contando con el mismo presupuesto. Sí es necesaria una reingeniería, por supuesto, sí es necesario hacer una, digamos, readaptación de los recursos humanos, incluso de los recursos técnicos que tenemos en la emisora para operar de manera adecuada estas otras frecuencias que se tienen, pero también es importante, y yo creo que otro de los retos es justamente captar nuevas audiencias, ¿no? Ese es uno de los mayores retos que tiene la radio pública, pero particularmente Radio Educación. Es cierto que ahora pues es más lo que se escucha a través de las redes sociales, de internet, pero pues tampoco tenemos una presencia tan amplia en las redes sociales. Entonces, me parece que se tendría que construir un plan de trabajo que permita a Radio Educación reinventarse también, no para transformar los contenidos. Me parece que esa es una de las mayores riquezas que tiene esta emisora pública cultural, pero sí tendríamos que transformar estas formas en las que estamos tratando de captar nuevas audiencias a través de las redes sociales, incluso a través de la difusión que tenemos en la emisora. Me parece que esos han sido los aspectos que de una u otra manera se han descuidado en la emisora. Antes se escuchaba hablar de Radio Educación o investigadores, especialistas tenían en la mente cuando se hablaba de radio pública a Radio Educación. Hoy te encuentras incluso en esta nueva generación
de legisladores, incluso de funcionarias o funcionarios públicos, pues que no tienen en la mente y quizá tampoco conocen a la emisora. Entonces, ahí se tiene que hacer un trabajo, desde mi punto de vista, más amplio respecto a la difusión de lo que hace la emisora, de lo que representa esta emisora y sus contenidos, para que desde el legislativo pues se vea justo eso, que se trata de una inversión que va a retribuir en contenidos que van a fortalecer o a reconstruir el tejido social, a fortalecer la democracia, a ampliar la visión y la sensibilización hacia la diversidad, la pluralidad, la autonomía de este tipo de medios públicos. Y me parece que esos pues serían los retos también urgentes, además, por supuesto, de la modernización tecnológica y tener un presupuesto digno para esta emisora. Yo diría que estoy completamente de acuerdo con la compañera, pero lo veo desde otra perspectiva, por supuesto, porque si estamos hablando de que de pronto nos faltan recursos presupuestales para hacer el trabajo, pues entonces la labor que estamos desarrollando como con las partes de las redes sociales o con la difusión, la estamos desarrollando, la verdad es que con un equipo muy pequeño y que sin embargo le está dando con todo este trabajo. Pero yo ahí siempre planteo un gran reto, sobre todo para quienes hacen transmisión en redes sociales. A la gran mayoría de los programas que yo tengo la oportunidad de entrar y verlo a través de redes sociales, enseguida le pongo un me gusta y lo comparto. Y uno se da cuenta, por lo menos en lo que aparece en la pantalla, que ni siquiera los miembros de nuestro equipo hacen eso. Entonces, yo creo que si nos uniéramos y empezáramos a hacer la difusión entre los mismos trabajadores de Radio Educación, incluso entre los mismos integrantes del equipo, ya tendríamos como un trabajo avanzado, un pasito hacia adelante en este sentido. Y otro de los aspectos que a mí sí me parece muy interesante es cómo lograr que la gente nos escuche más. Es cierto, el gran problema es que nos piden a nosotros que haya rating y más rating. Y yo lo que he señalado en distintas ocasiones es que no podemos señalar exactamente cuáles son nuestros niveles de rating en la actualidad, porque adquirir un contrato de ese tipo de empresas encargadas de la medición, sabemos que prácticamente sería como quitar un programa de la barra que tenemos por lo costosos que son. Entonces, por lo general les digo, a ver, Radio Educación, más que decirte que se escuche en 50 millones de hogares, una exageración por supuesto, más bien es Radio Educación tiene en este sentido contenidos que ofrecer, tiene una presencia y una incidencia en las radios universitarias, en las radios estatales, en las radios comunitarias indígenas, y esa es una labor que también tenemos como institución, saber cómo incidimos ante los demás. Las demás instituciones siguen tomando algunos de nuestros contenidos, quizá siguen tomando muchos de los históricos, pero ahí están adquiriendo nuestros contenidos. Entonces, nosotros también tenemos esa reflexión. Debemos llegar con nuestros contenidos porque sabemos que difícilmente, a falta de contar con recursos, pues no tenemos la posibilidad de elaborar amplios planes de mercadotecnia que nos permitan, pues, tan siquiera tener un cartel en cada uno de los parabuses que ya no existen, pero algo así, ¿no? El sexenio pasado, la administración pasada, cerramos con Radio Educación siendo el sistema público de radiodifusión cultural con estas emisoras en Yucatán, en Sonora, en Michoacán y la FM de aquí de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, no se han podido echar de manera óptima a andar y hacer una producción propia, acorde al lugar donde están, para poder responder a las necesidades de estos públicos. Para cerrar ya y en breves segundos, Ángeles, ¿qué es lo que se plantearían como trabajadores para poder echar a andar estas emisoras, poder hacer contenidos dirigidos a estos públicos?
Pues va a sonar reiterativo, por supuesto, pero para mí el eje fundamental siguen siendo los recursos, para que nosotros podamos generar contenido específico para atender esas poblaciones tanto en Mérida como en Michoacán, como en Sonora, pues necesariamente necesitamos recursos, además de los acuerdos que por supuesto Radio Educación ha generado con las secretarías de cultura, entiendo, en esos estados para la operación de estas frecuencias, sobre todo en el caso de Yucatán. Pero pues se requieren recursos para mantener una infraestructura, para poder enviar quizá a trabajadores, a trabajadoras que realizan los programas, tal vez a capacitar a otras personas que estén propiamente en esa entidad y que puedan generar contenidos que sean específicos y que atiendan justamente las necesidades sociales de esa región, que es a lo que se ha enfocado de una u otra manera la programación de radioeducación, de atender problemas, de atender temas que en medios comerciales no son, por supuesto, digamos, no tienen un rating y por tanto son desechados en ese momento. Entonces, para mí lo más importante en estos momentos, además de los recursos, es el establecimiento de una mesa de trabajo con autoridades de la Secretaría de Cultura, la sensibilización, por supuesto, de legisladores, de legisladoras, que serán quienes aprueben este presupuesto de egresos para 2025 y tratar de revertir los recortes. Y no solo revertirlo, sino lograr que se abra una cartera que, como bien decía Jesús Alejo, no se ha logrado aperturar desde hace por lo menos, no sé, más de una década y que requiere inversión justamente para esta modernización tecnológica que pareciera poco, pero si nosotros tuviéramos equipos adecuados, por supuesto que incluso desde aquí de la Ciudad de México se podrían hacer grandes cosas dirigidas a estas emisoras o a estas frecuencias que tenemos en los estados de la República. Entonces, el llamado fundamental es establezcamos una mesa de trabajo desde estas perspectivas, tanto la que tiene la autoridad en radioeducación como la que tenemos las y los trabajadores, y conjuntar esfuerzos para poder generar un programa de trabajo que permita resurgir a radioeducación, ¿no? No estoy demeritando, por supuesto, la labor que ha realizado, el prestigio que tiene la emisora, pero diríamos, no nos podemos dormir en nuestros laureles, tenemos que resurgir de una u otra manera, y es a través de esta sensibilización y el diálogo, por supuesto. Muy bien. Jesús Alejo Santiago, ¿con qué reflexión cierras esta emisión del Fin Justifica a los Medios? Pensaría mucho en esta necesidad, sí, por supuesto, presupuestal, no es una novedad, creo que todos debiéramos estar enfocados en esa parte, pero también es cierto, y eso se ha visto en la misma comunidad de trabajadores y trabajadoras de radioeducación, que lo principal es no quedarse sentados, sino seguir requiriendo estas necesidades, planteándolas ante el Ejecutivo, ante el Legislativo, seguir peleando y viendo la importancia de una emisora como la que representa Radio Educación. Eso me parece que es fundamental. No estamos como bien se dice, apostando por el rating, estamos apostando por seguir contribuyendo a la generación de una audiencia crítica, de una audiencia analítica y de una audiencia que conozca otras visiones del mundo, no precisamente las que ven a las audiencias como compradores, sino más bien las que la vemos como un público al que debemos dirigirnos para seguir estableciendo esta conversación y este diálogo en beneficio de nuestra sociedad. ¿Cómo cuánto necesitaría Radio Educación, Jesús, para poder, digamos, hacer los proyectos de los que estábamos hablando de una reconversión tecnológica?
Estamos planteando, por ejemplo, para este 2024 que nos dieron un original de alrededor de 86 millones de pesos y estamos planteando el cierre en 98 millones aproximadamente. Si a eso le sumamos unos 10 millones más aproximadamente para la parte puramente tecnológica, sí estaríamos hablando de unos 110 millones, 115 millones, que incluso fue lo que se le planteó en nuestro mismo anteproyecto ante la Secretaría de Cultura. Ya, por supuesto, ellos llevaron la necesidad de la Secretaría de Hacienda, que fue donde se hicieron los cambios, y como bien dicen, esperemos que las cosas no se puedan revertir, puedan transformarse, y sobre todo revertirse, pero siempre señalando que la importancia de radio va más allá de lo que pueden esperar en los números, porque muchas veces los economistas, los administradores apuestan todo el tiempo por los números y nosotros estamos apostando por otra cosa. Pues muchas gracias. Esperemos que nuestras demandas sean escuchadas y que se pueda lograr por el bien de nuestras audiencias. Muchísimas gracias, Jesús Alejo Santiago, director de Radio Educación, Ángeles Medina, secretaria general del Sindicato de Radio Educación. Al contrario, muchas gracias. Muy buena a tarde. ustedes. Pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana y recuerden que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales. En X nos encuentran como @Radio El Fin, en Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx /El Fin Justifica a los Medios pueden descargar todos nuestros podcasts. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Karen Sanabria, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez trabajamos en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.